Shalom, Chag Hanukkah Sameach, Haverim Yekarim, paz, bendiciones, bienvenido a todos nuestros amigos y amigas. Espero que están pasando un Hanukkah lleno de alegría y bendición. Hoy en día vamos a estar repasando sobre los temas de Hanukkah y recomiendo, si tienen oportunidad, que regresen a estudiarlos y escuchar los videos del año pasado y todas las enseñanzas que nuestros hermanos en Ahavat Ami, Yeshivat Shuvu estamos compartiendo en esta época. Seguro que cada uno de nosotros estamos tocando las mismas temas por diferentes perspectivas, pero todo va unificando en armonía. Y hoy quiero hablar de los hijos de luz, Benei Or. Somos hijos de luz, que estamos en una guerra espiritual contra la oscuridad. Y vamos a empezar nuestro estudio con el libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 42 a 52. Y pon atención a ciertos temas que vamos a tocar. Y dice: entonces el rey, hablando de Antíocos, escribió a todo su reino que todos debían ser un solo pueblo. Primero, esto nos lleva a un sistema mundial que quiere ser unificado sin el Creador. Esto es un paralelo al Torre de Babel en Génesis 11. Siguiendo versículo 42 dice: y que todos debían abandonar sus costumbres particulares. Todas las naciones aceptaron la orden de este rey. Muchos incluso de Israel adoptaron gustosamente su religión, sacrificaron a los ídolos y profanaron el Shabbat. Vamos a tomar un pausa aquí para clarificar. En la época de Yeshua, por ejemplo, ¿quién eran los que eran helenizados con el sistema greco-romana? Eran los saduceos, los Herodes y todos sus seguidores helenistas, greco-romanos. Hubo muchos traidores globalistas que querían César, Kaiser, el rey de los romanos, y por su lealtad al rey de las naciones, ciertos miembros de nuestro pueblo, los saduceos y Herodes, tenían sus lugares de poder y posición. No es decir que los fariseos o esenios eran perfectos, pero a lo menos ellos eran más fieles a la Torá y al Dios de Israel. Y veamos que hubo algunos fariseos corruptos, pero hubo también muchos fariseos que eran fieles a la Torá, aún amigos de Rabbeinu Yeshua. Y obviamente los esenios, que son conocidos como Benei Or, no se llevaban bien con los romanos y no querían saber nada de sus costumbres. Entonces, siguiendo en versículo 43, esto todo mucho tiempo antes de Yeshua, pero veamos, aún en la época de Yeshua sigue sucediendo la misma situación. Las naciones están en control de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, y hay muchos traidores que están abrazando la cultura greco-romana. Es lo mismo que sucedió, y peor, con el movimiento de los injertados conocidos como nazarenos, que obviamente eventualmente después de 300 años completamente se desconectaron con la raíz judía y se paganizaron y combinaron ciertos elementos del pacto renovado con los costumbres greco-romanos. Entonces, lo que Yeshua vino a combatir
desfortunadamente algunos traidores hicieron el opuesto, igual como aquí que estamos leyendo en el libro de Macabeos. Estos macabeos eran fieles a la casa de Israel, a la casa de Judá en particular, levitas que eran fiel al reino de Judá, fiel a el pueblo judío. Pero sus descendientes, los saduceos, se dividieron los levitas o los sacerdotes en saduceos y esenios o hijos de luz, uno de sus nombres. Y desfortunadamente los saduceos, aunque tienen una relación con los macabeos, no eran fieles. Entonces, no hay grupo perfecto, no hay grupo que no ha tenido traidores, no hay grupo que no ha tenido miembros que se fallaron o desviaron del camino. Siguiendo adelante, en 44 dice: y el rey envió cartas por mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá. Les ordenó que siguieran costumbres extrañas a la tierra, que prohibieran los holocaustos, los sacrificios y las libaciones en el santuario, que profanaron los sábados y las fiestas. Lo mismo lo que habla Yeshua en Mateo 24, que se repetirá. Que profanarán el santuario y los lugares santos, que construyeron altares, recintos sagrados y lugares santos. A los ídolos sacrificar cerdos. Pon atención. Ustedes que piensan que lo que hoy en día se conoce como los marranos era algo nuevo. Y ya existía esto. Todos los traidores fueron personas que estaban sacrificando cerdos, es decir, marranos. Y es ahí donde empieza lo que veamos muchos judíos asimilados que participaban en esto, en estos costumbres grecorromanos. Lo más grande en contra de la Torá, la simbología de sacrificar un cerdo, un marrano. Y para estas personas específicamente vino Rabbeinu Yeshua para rescatarlos de sus pecados, de desviar de la Torá. Y seguimos adelante y dice: y otros animales inmundos, y dejar a sus hijos incircuncisos. Debían hacerse abominables en todo lo inmundo y profano, para olvidarse de la Torá y cambiar todas las ordenanzas. Y añadió: y el que no obedezca la orden del rey morirá. 51. Con tales palabras escribió a todo su reino, nombró inspectores sobre todo el pueblo. Ahí ya está la Inquisición primero. Y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieron sacrificios ciudad por ciudad. Muchos del pueblo, todos los que abandonaron la Torá, se unieron a ellos e hicieron lo malo en la tierra. Obligaron a Israel a esconderse en todos los lugares de refugio que tenían. Ahora, este concepto de judíos secretos o escondidos no viene de siglos mucho más cercano a nuestro día hoy. Esto es una historia que empezó desde el principio de la creación. Piensa en Moshe Rabbeinu, que fue escondido de entre los egipcios. Por tanto asimilación y opresión por las naciones, Moshe Rabbeinu fue escondido dentro de lo más oscuro, lo más pagano, y conquistó. Y así será y es con Rabbeinu Yeshua Tzidkenu, que Yeshua mismo está escondido dentro del sistema edomita. Se parece como romano, pero para conquistar las mentiras
que está sucediendo hoy en día cuando veamos este revivimiento de Bene Anusim y forasteros de las naciones que están viniendo y regresando a los pactos de Israel por las obras y testimonio de Yeshua Tzidkenu. Y vamos a ver esto por las mismas palabras del pacto renovado. Es en este contexto que llega Yeshua. Y cuando leamos en el libro de Juan, capítulo 10, lo siguiente, lo vamos a entender un poquito mejor. Empezando en versículo 22, dice lo siguiente. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Shlomo. Primero, Yeshua vive en Galilea. ¿Qué hace en el templo? No podía tomar un bus o montarse bicicleta. Era un poco lejos. Pero de todo modo fue tan importante para Yeshua estar en el templo para celebrar la fiesta de Hanukkah. Los que no quieren participar o ser injertado al pueblo y seguir siendo algo diferente aparte, un reemplazo, aun que supuestamente algunos quieren decir que guardan Torah, no están siguiendo los caminos de Rabbeinu Yeshua. Los invitamos en este estudio a abrazar lo que realmente representa Hanukkah. Esta dedicación, este entrenamiento por la guerra espiritual, lo que estamos aprendiendo a través de Rabbeinu Yeshua. Y 24 dice, y le rodearon los líderes judíos, quienes eran los saduceos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente, es decir, no de forma oculto. ¿Por qué tiene que ser oculto en ciertos momentos la luz de Mashiach? Y en ciertos momentos tiene que ser revelado. Eso vamos a ver. Versículo 25. Yeshua les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que hace Yeshua, las obras que hace el cuerpo de Yeshua, dan testimonio de Él, por la gloria del Padre, bendito sea Él. No teología, no argumentos, nuestras obras, que son las obras de Mashiach viviendo a través de nosotros. Eso va a traer la luz de Mashiach. Y veamos este ejemplo en varios lugares. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 hay un versículo bien famoso que todos conocemos, pero tenemos que leerlo en contexto de Hanukkah. ¿Qué es la simbología de Hanukkah? La menorá, pero con 2 brazos extra. Algunos dicen 8, pero si cuentas el shamash, son 9. Es la menorá que es 7 con uno de un lado y uno al otro lado. Vamos a ver esto. Pero primero, en Mateo, Sefer Mati, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿qué es que van a ver que no va a ser escondido? Aquí lo explica Yeshua. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, la menorá, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Para que vean vuestras buenas obras, Maasim Tovim,
y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Yeshua está buscando la gloria del Padre y invocando para nosotros que cuando permitimos que esa luz de Mashiach vive a través de nuestras obras, como Él vivió, ahí se va a revelar la luz de Mashiach. Especialmente en esta época que nuestro pueblo está en guerra y abiertamente ya estamos viendo los falsos edomitas que siguen con el espíritu del reemplazo, de imitar a Israel, pero no quieren estar parados con Israel en tiempo de guerra. No, los cobardes quieren decir que son el nuevo Israel. Y es una palabra muy fuerte, pero es lo que dice Apocalipsis. El que trata de salvar su vida lo va a perder, pero el que da su vida como Yeshua, por su pueblo, por testimonio de Mashiach, para Kiddush Hashem, santificación del nombre del Padre, bendito sea Él, ellos lo encontrarán. No es decir que nosotros tenemos que ir a correr en guerra física, sino luchar la guerra espiritual, apoyar a nuestros hermanos que están santificando la tierra, con todos nuestros recursos, con nuestras oraciones, con nuestras palabras de clarificación, destruyendo mentiras del enemigo a través de la palabra, a través de las obras buenas que nos enseñó Yeshua, que vive Yeshua a través de nosotros. Esto es la luz de Torah. Como sabemos que Yeshua está hablando de Torah, sigue leyendo los versículos que vienen, y es por eso que él puede decir: no penséis que ha venido para abrogar la Torah y los profetas. No ha venido a abrogar, sino para cumplir. Y cumplir obviamente no puede significar abrogar. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquier que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñen los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Yeshua está haciendo un midrash sobre el famoso pasaje de los proverbios que habla de la menorá y el mandamiento, que son simbología de la Torah y los mandamientos. Veamos esto en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Kiner mitzvah, porque el mandamiento es una lámpara. Ve Torah or, y la Torah es luz. Ve derech haim tojejot musar, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Es decir, cuando nosotros hagamos las obras de Torah como Yeshua enseñó, como Él lo vivió, no para glorificar a uno mismo, sino para glorificar al Padre, es ahí que se revela luz de Mashiach. Y con esto quiero tocar unos puntos del libro de Rav Shapira, de este libro aquí, que es excelente para realmente estudiar lo que estamos haciendo en Hanukkah, qué representa. Y en página 127, aquí tiene algunos midrashim bien importantes que tiene Rav Shapira en este libro que explicamos ahora. Primer es en 127 el comentario por Rabbeinu Bachya sobre el principio. Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice: y dijo Dios, sea la luz. Esto se refiere a los días del Mesías, debido a la mención en la escritura
de Isaías 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Adonai ha amanecido sobre ti. Esto es la luz de Mashiach. La luz de Mashiach da la capacidad a guardar Torah como se debe guardar, no por una herramienta de glorificación de uno mismo, ni por los beneficios de este mundo, sino para conectarnos con el Eterno, con su amor, y dar una reflexión de ese amor al mundo, una reflexión práctico, no por argumentos solamente, sino por nuestro testimonio. Y con esto llegamos a las palabras de Benei Issachar sobre la Hanukkah de Hanukkah, es decir, la menorá que tiene un brazo extra a este lado y un brazo extra al otro lado. ¿Y qué dice? Esta es la señal de la revelación de la luz del Rey Mesías, que la buena luz que está oculta dentro de mí sería revelada. Que dijo Yeshua, Mashiach es luz del mundo. Pero él dijo en Mateo 5, versículo 14, que también nosotros somos luz del mundo. Y cuando hacemos las obras de Torah, ahí está revelado la gloria del Padre a través de nuestro testimonio. Y sigue y dice, es nuestra luz en el exilio. Digo, la Hanukkah, lo que es la simbología. Hasta que nuestro Mashiach de justicia sea revelado por el mérito de la simbología de la Hanukkah. Que esta luz sea la luz del Rey Mesías. Entonces nosotros, los mesiánicos, celebramos Hanukkah con esto específicamente en mente. Ser las obras de Torah en contra del sistema de paganismo del mundo, incluyendo desafortunadamente la mayoría del cuerpo del Mesías, que lo están negando sus enseñanzas cuando están rechazando la Torah. No es decir que cada uno tiene las mismas obligaciones, pero cuando toman una posición sin ley, contra ley, ahí se han desviado de las enseñanzas y revelación de Yeshua. Y con esto podemos llegar y entender mejor este concepto de hay momentos de que la luz del Mesías está escondido y hay momentos que está revelado. Y con esto en mente llegamos a las palabras de Rav Shaul en Romanos capítulo 2, 25 a 29. Porque verdaderamente la circuncisión tiene valor si eres hacedor de la Torah, o sea Torah. Pero si te apartes de la Torah, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Pausa. Recuerda lo que estaba sucediendo en el tiempo de los macabeos y en el tiempo de Yeshua también. Traidores que eran fieles a las naciones, globalistas que querían ser parte del sistema mundial y no del sistema del Eterno. Y hay algunos, sea cristiano, sea judío, sea quien sea, que dicen que son personas de fe, pero realmente son fieles a este mundo. Están juntos con los enemigos de Israel, en contra de la tierra de Israel, en contra del Estado de Israel, igual como el tiempo de Yeshua. Tenía traidores y tenía gente que eran fiel. ¿Y qué dice Rav Shaul? No está hablando de cristianos toman el lugar de los judíos, porque ningún cristiano está guardando Torah, ninguna denominación que yo conozco. Hay gente regresando a través del mesianismo, unificar con el pueblo judío, con el testimonio de Yeshua y guardando Torah lo más posible. Pero Rav Shaul está diciendo aquí
que no cualquier persona que dice que es judío es alguien que realmente ama a Hashem. Rav Shaul está diciendo, y lo vamos a terminar de leer, que los que son judíos verdaderos que aman a Hashem van a hacer lo que Hashem dice que deberíamos hacer, y es Torah. Y esto también se aplica a los que son injertados, y van a ver eso pronto. Pero seguimos y leemos en versículo 26 de capítulo 2 de Romanos. Entonces, si un hombre que no está circuncidado guarda los preceptos de la Torah, espérate, Rav Shaul está diciendo que aún los que están siendo en el proceso de injerción deberían guardar Torah. Eso de circuncisión, por óptica de Rav Shaul, podemos decir que tiene que ver con un mandamiento, un señal para la descendencia física. También se puede ser un prosélito cuando llega en el momento, por ejemplo, de llevar un Korban Pesach al templo. Pero no hay templo hoy en día. Cuando regresa al templo, si un hermano injertado quiere hacer eso, Baruch Hashem, es permitido. Pero no es obligación para entrar en relación con el Eterno. Eso se trata del aspecto de Ger Toshav. Y sigue versículo 28, porque nadie es judío si lo es solo en apariencia externa, ni la circuncisión es solo exterior y física, pero lo es cuando es judío en secreto. Yo sé que tu traducción tal vez dice algo diferente, pero hasta el griego dice criptojudaios, judíos en secreto. No hay nada nuevo bajo el sol. Y la circuncisión es del corazón, en el espíritu, y no solo la letra, cuya alabanza no procede de los hombres, sino de Elohim. Con esto podemos ver todas estas conexiones que tiene la luz de Hanukkah, la luz de Mashiach. Y es por esto que los saduceos preguntaron a Yeshua en la época de Hanukkah si él era Mesías, si la luz del Mesías escondido iba a ser revelado. Ahora, la pregunta otra vez, ¿cómo es que la luz del Mesías va a ser revelado? Lo encontramos en la Torah. Éxodo capítulo 25, Parashat Terumah, Moshe está recibiendo instrucción del tabernáculo y la menorá. Y en versículo 6 dice, aceite para el alumbrado, shemen la maor. Shemen la maor, aceite para el alumbrado. La palabra maor está escrito Mem, Aleph, Reish, Sin, Vav. Si ponemos esa palabra de luz maor, en este caso, con anus, lo que es compulsión, a la fuerza, lo que estaban haciendo los griegos y los romanos contra el pueblo de Israel, prohibiendo Torah. Ellos son los primeros Bnei Anusim. Los judíos fieles de aquellas épocas, de los macabeos, en el tiempo de Esther, en el tiempo de Yeshua, ya existía opresión por el sistema greco-romano, que después tomaron ciertos conceptos del Mesías y usaron eso en contra del pueblo. Pero la luz que viene a través de esa aflicción va a revelar al Mesías en el fin. Y veamos esto por la explicación de Rabbeinu Bachya, que dice lo siguiente. Para demostrar que el pecado había sido completamente perdonado, la Torá comienza la lista de contribuciones a donar para la construcción del tabernáculo con oro. Esto significa que los mismos medios que habían causado su desgracia ahora se convertirían en los medios por los cuales Dios expresaría su buena voluntad. Un versículo bíblico que expresa el mismo sentimiento se encuentra en Oseas 7:3. Con su misma malicia alegran al rey
Este es el enfoque midrashico de las palabras oro, plata y cobre. Oro se refiere al reino de Babilonia. Sabemos que Nebuchadnezzar dijo en Daniel: tú, oh Dios, eres la cabeza de oro. La palabra plata es una alusión al exilio bajo los medos, pues está escrito de Hamán, que ofrecía 10,000 talentos de plata para obtener permiso para matar a todos los judíos en Megilat Esther, los mismos que son enemigos hoy en día. El cobre es una alusión al exilio bajo los griegos, que fue el más abominable de los 3 reinos mencionados. Y las palabras pieles de carnero tenidas de rojo, Elim Amadim, son una alusión al imperio romano de Esaú, el progenitor de los romanos, que fue descrito como de piel roja, y en su nacimiento, dice Vayetze Hadishon Admoni, salió completamente rojo. Génesis. La alusión al exilio bajo los descendientes de Esaú es seguida inmediatamente por estas palabras: Veshemen Lamaor, y aceite de unción, o como aquí lo tiene, aceite para el alumbrado. ¿Y qué dice? Es decir, una referencia al rey Mesías, de quien está escrito en los Salmos: ahí haré brotar un cuerno para David. Shamatzmi keren le David, arachtiner le Meshichi. He preparado una lámpara para mi ungido. Esto es la luz del Mesías, que tiene que ser revelado a través de nosotros que fuimos helenizados, nosotros que desviamos de la Torah y de los pactos. Yeshua mismo dice: yo no vino para los justos, yo no vino para los que ya tienen Torah y relación con Hashem, no en este momento, sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, para los enfermos. Tenemos que ser humildes y reconocer que nosotros que estábamos afuera de la Torá, nosotros somos lo que necesitamos a Yeshua venir y buscarnos y redimirnos y regresarnos a la casa de Israel. Y con esto llegamos a las palabras del Midrash, que aquí lo tenemos todo en página 89. Disculpa que estoy con un poco catarro. Y Al-Kut Shimoni dice lo siguiente sobre Zacarías capítulo 4. Dice: y me dijo: ¿qué ves? Respondí: he aquí, veo un candelabro, la menorá, de oro, macizo, con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima. La menorá de 7 brazos es Israel. Piensan en Apocalipsis capítulo 1. Hay uno en medio de la menorá y su nombre es Yeshua. Y esa menorá tiene ramas naturales y ramas silvestres. Romanos 11, Ezequiel 37. Y sigue el Midrash y explica: 2 ramas de olivo sobre ella, sobre la menorá. Estas representan a los 2 Mesías. Uno es ungido para la guerra y el otro es ungido como rey de Israel. Los conceptos que a veces se llaman el Mesías hijo de Yosef y el Mesías hijo de David. Y explica Rav Shapira aquí algo bien importante para nosotros entender. La menorá necesita una rama a la derecha y una rama a la izquierda para formar lo que representa la Hanukkah.
lo que da el aceite para la menorá. Y Rav Shapira explica aquí, a la derecha, la Torá, que representa Mashiach ben David, y a la izquierda, el Espíritu, que representa el Mesías hijo de Yosef. El acto de encender y prender la luz eterna es la luz definitiva de Knesset Israel, todo Israel unido, que reconciliará a Ben Yosef, el cuerpo de Mashiach, con Ben David, todo el pueblo judío. A través de nosotros, regresar el testimonio de Yeshua a las obras de Torah en espíritu de Mashiach, eso va a dar la revelación de Mashiach a nuestro pueblo. Ahí van a poder reconocerlo. Cuando nosotros que salimos de Edom, como dice Isaías 63, los que estamos atrapados en ese sistema por siglos y siglos, llegamos a nuestra plenitud y digamos, somos tu hermano, somos unidos y juntos estaremos en contra los enemigos de Israel, los enemigos del Dios de Israel. Pero recuerdan que nuestra batalla no es físico, aunque apoyamos a nuestros hermanos en la tierra que tienen que defender la tierra físicamente. Nuestra guerra principalmente es espiritual, especialmente para el cuerpo de Yosef que camina a través del espíritu del Mesías. Y es con eso que podemos ir y leer estas palabras de un documento que se llama Serech HaMilchama, de los rodos del Mar Muerto. Y dice, para el instructor, el gobierno de la guerra, el primer ataque de los hijos de la luz, Bnei Or, será lanzado contra la suerte de los hijos de las tinieblas, contra el ejército de Belial, el que no tiene el yugo de la Torá, contra el ejército de Edom, y de Moab y de los hijos de Amón, Filistea, y contra las bandas de los Kitim de Ashur, a quienes ayuden los violadores del pacto, es decir, los traidores, los hijos de Leví, los hijos de Judá y los hijos de Benjamín, el reino del sur que se mantuvo fiel, los deportados del desierto, los que estaban en la Arabá, en el desierto, como Yohanan Amatbil, Juan el Bautista, harán guerra contra ellos. ¿Qué tipo de guerra? Vamos a ver pronto. Contra todas sus bandas, cuando los hijos de luz exiliados regresen del desierto de las naciones para acampar en el desierto de Jerusalén. Es decir, esos justos del reino del sur, conocidos como los 12 emisarios mesiánicos, discípulos del rey Mesías, Yeshua. Cuando los que ellos fueron enviados a rescatar regresan, va a ser cumplido esta profecía. Y este es un tiempo de salvación para la nación de Dios y un periodo de gobierno para todos los hombres de su suerte y de destrucción eterna para toda la suerte de Belial. Habrá gran pánico entre los hijos de Yafet. Ashur caerá y no habrá ayuda para él. El gobierno de los Kitim llegará a su fin. La maldad habrá sido derrotada. No quedará ningún remanente y no habrá escapatoria para cualquier de los hijos de las tinieblas. Cuando nosotros enfocamos en guardar los mandamientos de la Torá por mérito del Mesías y no por nuestra arrogancia o nuestra inclinación a glorificar a uno mismo, sino para revelar luz de Mashiach, para glorificación del Padre, para unificación del pueblo, ahí va a caer todos los ejércitos de las tinieblas. Y es esto lo que tenía en mente Rav Shaul en Efesios capítulo 6, cuando dice lo siguiente:
versículo 10 a 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del adversario. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Guerra espiritual. Y concluimos con las palabras de Rabbeinu Yeshua Tzidken, nuestro maestro, nuestro redentor, en el libro de Yohanan, capítulo 12, versículo 35 a 36, dice Yeshua el Mesías lo siguiente. Entonces Yeshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, creed en Yeshua, para que seáis Beneor, hijos de luz, que pasan un Hanukkah, Chag HaUrim, una fiesta de luces, lleno del espíritu de Mashiach, para cumplir mitzvot a la gloria del Padre, y que seamos Benei Or, hijos de luz.